Ciencia en el aire. Y para arreglarla, porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo Eureka. Muchos mitos dando vueltas por ahí. En Mirá quién habla, el conocimiento científico tiene la palabra. Con el deber de no divulgar más sonceras y respuestas rebuscadas, el profesor, doctor en astronomía, Guillermo Goldes, trae la papa y nos siembra algunas dudas. Bueno, muy bien, 12:25 en la República Argentina. Profe, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tarde se hizo? ¿Todo bien? Se hizo difícil lo de Aristimuño, ¿no? Le pusieron ganas los... Y ¿Te parece gusta que sí. Aristimuño o no? No particularmente. Qué No mala particularmente. Nada, es científico. Él déjalo No con. se emocionan nunca, No, él no déjalo tiene con, emoción. con Su su frío con científico. su telescopio. Déjalo. Claro, estaba en la Escucha duda. música en Decir a un qué? recitado, ¿En un tubito quedarme de con un ensayo? telescopio. Que mientras hace sus observaciones científicas, ¿qué música escucha o no? La música no forma parte de su universo. Sí, es toda una tradición entre los astrónomos que como uno Música clásica. hay gente que pone música clásica, pero yo no. Yo llevaba algo de ¿Cuál es tu banda nacional. preferida? Bueno, Yo ya- una banda preferida. Que voy, esta banda... Yo sí, llevaba Bill cosas- Haley y sus No, cometas. yo llevaba cosas viejas, estilo Pescado Rabioso. Ah, bueno, bien, profe. Es un científico hippie. Vos- Claramente. Hippie. Sí. mire usted. Hiciste Pescado Rabioso años 70, por eso. Y yo también soy hippie. Ah, usted también es hippie. Sí, no sabía. No sabía. Avísele encanta. a su vestimenta. Me digamos. encanta. Escúcheme. Bueno, O es hippie por dentro, pero la vestimenta yo tengo que venir. conserva. Tengo que venir Una cierta- vestido como un periodista. Bueno, Adelante. bueno. Día del hippie hay porque Día del periodista fue hace poco. No sé si lo felicité. No. Bueno, los ¿Qué trajo? felicito. Bueno, los felicito. muy amable, ¿Eh? muy amable. Traje un montón de afecto para ustedes. No existe el día del hippie. Acá No existe el Día del corrobo. hippie. No. Sí, Habría que no. instaurarlo. Bueno, sí, puede ser. ¿Por qué no? Totalmente. Quedamos qué no? varios. Bien. Bueno. ¿Me decía? No, eso No me decía nada. No me decía nada. Lo escucho. ¿Algún chivo? No tenemos chivos. Bueno. Nunca tenemos chivos, pero hoy no Bueno. tenemos anuncios tampoco. ¿Alguna información para compartir? Alguna información de interés público, Con dice los usted. oyentes, claro. No. Por el momento no. Por el momento no. ¿A usted, César, alguna vez le dijeron, lo acusaron de ser hueco? La verdad que sí. ¿Sí? Sí. No le voy a preguntar quién, pero... Alguna compañera de la escuela. Ajá. ¿Y por qué motivo? Ya no recuerdo bien por qué. No recuerda. No. ¿Y a usted eso lo ofendió? ¿Le molestó? ¿O le molestó por quién lo Y a acusaba? nadie le gusta que le digan sos un hueco, que eso uno siempre cree que algo tiene adentro, que es eso, más allá de los órganos. Más allá y de la comida que ingiere. Claro, algo te hace relación a que uno es una persona vacía, sin compromiso. que Superficial. Sin todo es ideales, sin efímero, cultura. Superficial, sobre todo. Sobre todo. Hedonista, se podría decir. No sé si hedonismo va sí o sí con lo vacío, pero... ¿Con qué va? El Porque hedonismo, los hedonistas a mí son me han aquellos que acusado, buscan- me han acusado Sí. porque no es que me han calificado, me han acusado de hedonista. Pero y define yo un no hedonismo. es que yo no he sabido si ofenderme o no, diga. Claro, no, a mí el hedonismo no me ofende, ni tampoco sé que te acusen de picurio. No, Picurio era aquel que decía que estamos en la vida para gozar y en una permanente búsqueda del placer. Y decía que todo lo demás no le importaba, no sé, no lo juzgo tampoco, no me parece un sesgo negativo. Hay gente a la cual le da placer ayudar a los otros. Los jardines de Picurio ¿O no? se llamaban. No, seguro. Seguramente en la mayoría de las búsqueda. cosas que hacemos habitualmente encontramos algún Bueno, placer, porque sí, si no, no las sí, haríamos. no sé ¿no es si en cierto? todas, ¿no? Bien, bueno, en muchas de ellas, en aquellas que no son En trabajar. obligatorias. Y en trabajar hay mucha vos gente decís, que disfruta tengo el que tra- trabajo. está Yo bien. disfruto mi Ya que trabajo. tengo que trabajar, no siempre, no en todos los Está bien. horarios. Y uno tiene la suerte de trabajar en lo que uno eligió. Se supone. Hasta cierto punto, Claro, sí. digamos, Hasta cierto la punto, profesión, el oficio. Ahora, algo que no le pasa a todo el mundo, poder vivir No, claro. de lo que realmente te gusta hacer. Ahora, la imposición del trabajo como eslabón del sistema capitalista dentro de la cadena de producción para el cual te van preparando desde que naces, que por eso vas a la escuela primero, al secundario después, y tenés suerte en la facultad en tercera instancia, te van preparando, te van moldeando, no para que ocupes un lugar, un eslabón en la cadena de producción. No hay tanta elección en eso. No hay tanta elección, claro. Me da la sensación a mí, ¿no? Y sí, por ahí lo que a uno lo congela cuando piensa ese tipo de cosas es estoy ocupando un lugar que
alguien en algún momento pensó para mí, digamos, ¿cierto? Sí. Es Y eso. aparte viviendo en este El sistema, sentirse- el me es muy sentirse difícil engranaje. pertenecer a este sistema, vivir dentro de este sistema sin trabajar. Bueno, ¿no? con Y todo lo que también es está muy difícil diciendo, vivir fuera de este sistema. en algún sistema siempre se vive y no hay ningún sistema perfecto, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Y en todos los sistemas alguien ha pensado, o un conjunto de personas han pensado el sistema, por lo tanto alguien ha pensado el lugar que vamos a ocupar nosotros, eso seguro. Ahora, con todo esto que está diciendo, le tengo que decir algo que no le va a gustar. Que soy hueco. Usted es hueco. No, en serio. no, Usted es hueco, No, usted es no. hueco. Tincho, usted también es hueco. Y usted Bueno, es un bueno. ferrocarril parado, sepa. ¿Por que qué un así ferrocarril muy parado? amplio. Ah, bien. Pero un ferrocarril Ferrocarril hueco. parado. Le voy a Sí, confesar algo. Yo también soy hueco. Ah, bueno, Yo bien. también soy hueco. Somos todos huecos. ¿Y a qué se refiere? Me refiero a la materia, a la estructura de la materia que nos conforma a todos, Tincho. Quédese tranquilo, no estoy hablando de su intelectualidad, ni de su sensibilidad, ni de su nivel de compromiso. Pero somos todos huecos y de eso es de lo que quiero que hablemos hoy. Sin ofender a nadie, porque todos, el 100% de los seres humanos y todos los animales y todos los vegetales y todo lo que es material, somos huecos. O sea, Estamos hechos de hueco. Como diría Gieco, solo soy un pobre agujero. Un pobre agujero, decía. Qué canción rara esa, ¿no? Sí, linda Sí. canción de León Gieco, sí. Bueno, así que somos huecos. Le estaba por preguntar Argumente. qué interpretaba usted esa canción, pero si quiere... Nos vamos a ir por las ramas como Era hacemos un siempre. tanto triste. Nos vamos a ir por las sí. ramas, sí, como los monos. Sí. No, esto se refiere a cómo está formada la materia. Toda la materia. Los sólidos, los líquidos, los gases, todo lo que tiene existencia material. En el fondo, si uno lo observara a través de un muy potente microscopio, veríamos que lo fundamental en su estructura es hueco. Incluso las cosas sólidas están hechas de espacio vacío. Por eso no hay que ofenderse tanto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y bueno, porque los átomos están compuestos en su mayor parte de espacio vacío. Y entonces saltemos un poco o recordemos un poco lo que nos enseñaron en la escuela primaria. Sí. Todos hemos ido, así que nadie puede decir Sí, yo sí. allí no estuve. Tiene razón. Y de cualquier forma, aunque no hubiéramos ido, hemos visto el libro gordo de Petete en la televisión, todos. Bueno, lo escucho en la radio también. No, de eso refiere a la A criatura Petete. ideada Está en la- por... está en la radio. No, pero Manuel Pero el García libro, Ferré. no, era el Petete libro de García gordo. Ferré, Ese César. libro no conozco. Era el libro gordo, no el que usted dice. No, claro, está bien. Sí. Bueno, recordarán que los átomos están hechos de varias partes, pero sobre todo hay un núcleo muy chiquitititito que tiene carga positiva Sí. y alrededor Donde giran los cositos esos. los neutrones. No. En el núcleo están los protones, Los protones. que tienen cargas positivas, Claro. y los neutrones. Y están hechos una especie de amasijo bien compacto. Sí. Y ahí en el núcleo está el 99,9999% de la masa, de la materia. Está todo ahí en el núcleo, que es muy chiquitito. Y alrededor uno suele ver dibujadas esas cositas que giran, como dice usted, que son los electrones. Sí. Como si estuvieran en órbita. Sí. Pero lo que pasa es que cuando uno ve en una lámina o dibuja el átomo, en una clase, por ejemplo, en un pizarrón, me ha tocado dibujarlo, uno dibuja un núcleo y alrededor, más o menos lejos, Par de dibuja los órbitas. electrones, las órbitas de los electrones. Pero eso es como para que se entienda, Claro. porque en realidad si usted No es dibujara en un pizarrón, si usted dibuja, sígame, Tincho. Usted es muy aplicado, sígame. Así es. Supóngase que en un pizarrón dibuja un puntito y dice, este es el núcleo de un átomo. Sí. Si tuviera que dibujar las órbitas de los electrones a escala real, no lo dibujaría en el pizarrón, lo dibujaría más o menos a 2 o 3 kilómetros. Tan ¿Cómo, lejos. cómo, sigue perdón? tan lejos. Si usted pone un puntito en el pizarrón y dice, Sí. este es el núcleo de un átomo, es una representación del núcleo de un Bien. átomo. Si tuviera que dibujar la primera órbita de los electrones A escala. alrededor, a escala del núcleo, que es un puntito en el A pizarrón, escala del tamaño real del... no estaría dentro del pizarrón, no Mira estaría vos. dentro del edificio, estaría a varios kilómetros. ¿En serio? En Así es tan serio, en grande serio. la- En serio, Claro. así es. Entonces, usted tiene un núcleo muy chiquitito cargado positivamente y tiene muy lejos Pero la muy. capa de electrones que están cargados negativamente. Entonces tiene como una especie de escudo de Claro. carga negativa que le apantalla al núcleo, pero que es muy, 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 muy chiquito. Y entre medio que hay espacio vacío. La mayor parte del Hueco. átomo es espacio vacío en cuanto al tamaño. Y en cuanto a la masa, está casi toda concentrada en ese pequeño puntito
que es el núcleo. Exacto. Y eso, sea gas, sea líquido, sea sólido, sea un sólido rígido, sea un yunque, un auto, un camión, un tren, si usted lo pudiera observar con un zoom gigantesco, con un microscopio, al nivel de los átomos, vería que es casi todo espacio vacío. Y entonces alguien pregunta, ¿cómo? ¿Y entonces por qué la consistencia de los materiales sólidos? Si yo pego un manotazo en la mesa y hasta me duele, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cómo es si es casi todo hecho de hueco eso? Sí. ¿Cómo es, Tincho? Y no sé, pero explíqueme usted, parece. Yo le explico más o menos como uno lo entiende. Entonces, tiene usted un pequeño puntito, muy chiquitito, que es el núcleo del átomo, carga positiva. Sí. Muy lejos, Sí. separado por un enorme espacio vacío, una especie de capa o escudo de electrones que tienen carga negativa. Ajá. Todo lo que tiene carga negativa repele a lo otro que tiene carga negativa. Y todos los átomos tienen esa capa de electrones por fuera. Entonces, cuando usted acerca dos átomos, ¿Qué? lo que tendería a entrar en contacto son esos escudos hechos de carga negativa. Ajá, que se entonces repelen. Se repelen. Entonces, cuando usted pega un manotazo en la mesa, no hay ninguna posibilidad de que el núcleo de ningún átomo que esté en su mano entre en contacto con el núcleo de ningún átomo que esté en la mesa. Ah, no hay chance. Porque si entraran en contacto los núcleos, pasaría? podría haber una reacción nuclear. Wow. Y volamos todos. Lo que está pasando es que las capas externas de electrones, que son como una coraza negativa, entran en contacto con las capas externas de electrones de los átomos de la mesa. Bien. Y ¡tuc! Se repelen. Se repelen. Entonces no se pueden penetrar entre sí. Claro. Eso es todo lo que pasa. ¿Y hace tuc o no? Hace más que tuc. Yo creo que si pusiéramos un micrófono ahí microscópico para poder escuchar los sonidos que ocurren allí, haría un tuc muy sonoro. ¿Cuántas ¿no? onomatopeyas, no? Podrían surgir de Ahí vienen los tucu-tucu. Los científicos del folclore, los tucu-tucu. Mire usted, era de un conjunto onomatopéyico totalmente. Y el hecho de que fueran de Tucumán, nada que ver con esto. Es un mito rural. Obvio. Es así. Entonces, la materia está compuesta más que nada de hueco, de espacio vacío. Y por ahí alguien me pregunta, voy por la calle comentando que la materia está compuesta de espacio vacío, y alguien me pregunta, ¿y entre medio qué hay? ¿Hay aire? Y no hay aire, porque el aire también está compuesto de átomos. Sí. Qué cosa, ¿no? Y el átomo de aire también tiene todo. esa coraza negativa, y adentro es espacio vacío. Entonces, los átomos no se interpenetran unos a otros. A lo sumo, se pueden combinar químicamente, pero una combinación, una reacción química ocurre entre las capas esas externas de electrones. Nunca entre los núcleos. Nunca entre los núcleos. Entre los núcleos lo único que puede pasar es una reacción nuclear, como la que hay adentro de un reactor, o adentro de una estrella, o cuando explota una bomba atómica. Pero para que eso pase, para que entren en contacto los núcleos de los átomos, tiene que haber muchos millones de grados de temperatura. Claro. Imposible que pase en nuestra vida cotidiana, afortunadamente, porque cuando hay una reacción nuclear se libera mucha energía, ¿no? Ahora, ¿esto se supo desde siempre? Imagino que no. Por supuesto, nada se sabe desde siempre, ¿no es cierto? Recién, a principios del siglo XX, empezó a quedar más o menos clara la estructura del átomo. Porque de los átomos se hablaba desde la antigüedad. Ya un filósofo que se llamaba Demócrito fue uno de los primeros que planteó que la materia quizás no fuera continua, sino que estuviera formada por partículas chiquitas. Qué cosa, ¿no? Por ejemplo, acá delante tenemos un mate. Hay un mate ahí, sí. Supóngase que usted tuviera alguna herramienta para... El mate de Demócrito. El mate de Demócrito, bien. Y por lo frío que está... Usted va a ser de Demócrito ahora. Usted va a ser de Demócrito tomando mate, lo cual ya es una escena un poco surrealista. Demócrito tomando mate en las costas del mar Egeo. Bien. Entonces, le propongo lo siguiente, un experimento mental, por supuesto. Supóngase que yo les digo, el mate, si tuviéramos alguna herramienta muy filosa, lo dividimos en dos. Sí. Y después cada una de esas mitades la vuelve a dividir en dos. Sí, una katana, por ejemplo. Tac, tac.
Supóngase una katana súper filosa. Sí. Y a cada mitad la vuelve a dividir en dos. Seguimos dividiendo y en así, dos. Cada parte en dos. ¿cuántas veces habría que dividir hasta llegar más o menos a un átomo? No, es imposible, infinita. Por supuesto, no, usted sabe que no es infinita. No es infinita. No es infinita. Por supuesto que es imposible hacerlo, porque llegado a un cierto momento no hay ojo para... Y aparte ya la hoja de su katana va a ser más gruesa que el ser elemento a dividir. mucho más gruesa que lo que tiene que cortar y demás, porque además la hoja de su katana también está hecha de átomos, ¿no es cierto? Otra más. Así que también la hoja de su katana, por filosa que sea, es un montón de huecos alineados de forma más o menos rígida entre sí. Entonces no tenga tanto miedo a la katana, son puros huecos, ¿no es cierto? Está bien, lo voy a tener en cuenta. ¿En qué estábamos? Sí. ¿Cuántos cortes? Estamos Yo le decía, usted me dijo dividiendo y infinitos. subdividiendo y subdividiendo. En realidad no. Con hacer Hay un límite. Con hacer unos 80, 85 cortes, usted ya llegaría al tamaño de un átomo. Y aquí, ojo, el tamaño externo del átomo, o sea, de la capa esa externa de electrones que los separa del resto de los átomos. Bien. 80 cortes y ya llegaría. Sí. No lo va a poder hacer No se puede. nunca. No. ¿Y el núcleo qué tamaño tiene? 10.000 veces más chico que esa capa externa. Ahí sí ya sería un número de cortes infernal. Infernal, ¿no? Pero yo le decía, ya desde la antigüedad se hablaba de átomos pensando en eso, en que quizás la materia no era toda continua, sino que había partículas elementales, más allá de las cuales ya no se podía ir. Y de hecho, átomo quiere decir aquello que no se puede dividir, que no se puede cortar. Hoy sabemos que el átomo no es indivisible porque tiene una estructura, tiene un núcleo donde hay protones, donde hay neutrones, hay una cáscara de electrones, ¿sí? Entonces el átomo no es la partícula última, está compuesta por otras partículas que son estas que nombrábamos, protones, neutrones, electrones. A su vez los protones y neutrones están compuestos de cosas más chiquitas que se llaman quarks, no importa. Pero de la idea de átomo ya habló Demócrito, que es un presocrático, ¿no? Sin tener ningún tipo de instrumento que le ayudara en las observaciones. Es que ellos realizaban estudios de la naturaleza, pero más que nada eran estudios, especulación racional. Sí. Ellos les interesaba, por eso se solían llamar filósofos de la naturaleza, ¿no? A ellos les interesaba razonar acerca de cómo es el mundo, y hay mucho conocimiento que nació allí. Muchos siglos después se pudo experimentar con muchas de estas cosas. Y recién a principios del siglo XX se pudo hacer un experimento que mostró más o menos cómo es la estructura del átomo. Sí. Y si tenemos tiempo, se los cuento, son 2 minutos. Sí. ¿Tenemos tiempo? ¿Cómo no? Adelante. Y si es para explicar cómo es todo. Si llegamos hasta acá, ahora quiero saber cómo... ¿De qué estoy hecho? Claro. El primer modelo contemporáneo de átomos se llamaba modelo de Thomson. Thomson era el investigador que lo propuso. Y propuso algo que era como una especie de pan dulce con pasas de uva. El pan dulce era... ¿Así mismo lo presentaba Thomson? Así lo presentaba. Hola, soy Thomson, tengo un pan dulce. Así lo presentaba. No. ¿Sí? La masa del pan dulce, proponía él, sería la carga positiva. Y las pasas de uva serían las cargas negativas. Lo que hoy llamamos electrones. Ese es el modelo que él proponía. La carga positiva toda distribuida uniformemente y las cargas negativas distribuidas allí como pasas de uva. Bien. Dense cuenta me que gusta eso, el ejemplo, pero dense cuenta que es muy distinto a lo que decíamos recién, porque ahí no hay espacio vacío entre medio. O sea que ya saben que ese modelo no aprobó la prueba. ¿Y cuál es la prueba que no aprobó? Bueno, un experimento que pasó a la historia como el experimento de Rutherford, que era otro físico de la época. Sí. Y este Rutherford lo que hizo es lo siguiente, experimentalmente puso una muy delgadita lámina de oro. ¿Sí? Sí. El oro está formado por átomos de oro. ¿Sí? Bien. Él lo que iba a tratar de ver es cómo es la estructura de esos átomos, si era como un pan dulce, como decía Thomson, o si era de otra forma. Y entonces, en un laboratorio, de forma muy cuidada, tiraba un haz de partículas cargadas positivamente, un haz microscópico, ¿no? Contra la lámina de oro, y veía con detectores en ese cuarto cómo se desviaba ese haz de partículas positivas al pasar por la lámina de oro.
La cuestión es que si los átomos de oro hubieran sido como un pan dulce, con la carga positiva toda distribuida y sin huecos, Claro. lo esperable era que esas partículas que él hacía atravesar no se desviaran mucho, Claro. o se desviara una un poquito para un lado, otra para otro lado. Y lo que encontró él es muy distinto. Encontró que había partículas que se desviaban poco, otras que se desviaban mucho, otras que se desviaban muchísimo y otras que rebotaban hacia la fuente directamente. Y a partir de ahí Rutherford concluyó con este modelo desacreditó este modelo de pan dulce y entendió que en realidad el átomo es un núcleo con carga positiva muy concentrada, casi un puntito, mucho espacio vacío, no un pan dulce, mucho espacio vacío y electrones dando vuelta. Y entonces, ¿cómo explicaba la desviación de estas partículas? Bueno, él enviaba partículas positivas. La que iba dirigida directamente al núcleo era repelida por el núcleo y volvía derecho. O derecho o no tanto, se volvía. Las que pasaban más o menos cerca del núcleo eran muy desviadas. Las que todas las que pegaban en el espacio vacío, que es la mayor parte, atravesaban y se desviaban más o menos. Entonces ese es un experimento crucial en la historia de la física y que más o menos mostró que los átomos son más que nada espacio vacío, que las cargas positivas están concentradas en un puntito en el medio de tamaño muy ínfimo, pero ese puntito ínfimo es el que concentra casi el 100% de la masa, de la materia. Mientras que los electrones son livianitos, andan dando vueltas, forman una cáscara que protege al núcleo bien lejos, pero tienen muy poca masa. Entonces a eso me refería yo con que en principio todos somos huecos, todo es hueco. Claro. Todo es hueco, los átomos son huecos, la materia es hueca. Todos somos huecos, podríamos bajar un poco el nivel de soberbia porque todos somos huecos. Qué linda lección la de esto. Mira la moraleja, ¿no? Como el tipo baño de humildad vuelta, para vuelta todos. y vuelta. Sí. Yo tomé apunte de todo. Y en esto no hay diferencias entre modelos publicitarios, no hay ninguna diferencia en ese sentido. Color de pelo, nada que ver, nada que ver. Bien, todos somos huecos. Todos somos huecos. Qué buen eslogan, todos somos huecos. Para una campaña política. Sí. Yo creo que en la actualidad sería exitosa una campaña política diciendo todos somos huecos. Vote huecos. Habría que saber explicar, ¿no? El porqué. Sí. El porqué. Y pero si somos huecos. No, porque explicar en una campaña política. Ya no se hace más. A mí me gusta que me argumenten todo, como hizo usted recién con este ejemplo, clarísimo. Sí. Bueno, yo anoté átomos desinflamantes. Por eso ya sabe que a mí nunca me va a votar nadie. Está muy bien, está muy Yo bien. anoté átomos desinflamantes, núcleo de Valeria, que es la masa. Toda la masa no está en el núcleo, el 99,9% de la masa no está en el núcleo. Esas son tus reglas mnemotécnicas. Claro, entonces puse el núcleo de Valeria. Interesante. Núcleo de Valeria usted. Sí. Interesante. Y el átomo desinflamante. Y el átomo desinflamante. Sí, bueno. Totalmente. Bueno, profe, excelente. Muy buenas. gustó, Yo también he aprendido algo. El hueco, profe Guille. Así es. Le explicó A a los los buenos docentes de alumnos. esta radio, son todos huecos. Sí.